Hola Francisco, ¿cómo estás? Y muy agradecida por esta invitación. A ver, veamos. Se ha producido, bueno, últimamente, ahí se ha producido, primero quería hablar un poco de esta manifestación que hubo ayer de gente contra las políticas de Gustavo Petro. Claro, uno puede decir un poco temprano, 50 días, no es el momento, incluso creo gente de la oposición dijo que tampoco era el momento. Sin embargo, por las cosas que he leído, en particular en el diario El Tiempo, parece que la movilización sorprendió un poco por su magnitud, ¿no? Aparentemente no se esperaba una movilización tan grande, y bueno, tú me explicarás a qué se debe eso. He escuchado algunas razones, pero probablemente consideran con las tuyas. Y después también Ujú. interesante esta reunión ahora de Petro con Uribe, ¿no? Que de alguna manera también vendría a ser tratar un poco de calmar un poco las aguas. ¿Tú qué opinas de estas dos cosas, la manifestación y esta reunión de Petro con Uribe? Bueno, primero recordemos que Gustavo Petro ganó por un margen pequeño y que los partidos que no lo apoyaban luego lo apoyaron en una coalición postelectoral. Es decir, que esa unanimidad que vemos en el gobierno junto con la coalición de gobierno no necesariamente representa a los votantes colombianos. Por eso la manifestación de ayer, pues aparentemente no era muy grande, pero resultó que en las ciudades principales, sobre todo en las capitales de muchos de los departamentos, salieron personas a protestar. Creo que también por la incertidumbre que ha generado el gobierno de Gustavo Petro al anunciar no miles de reformas, a hacer más promesas de campaña que generan muchísima incertidumbre. La reunión de Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, con el presidente Gustavo Petro, creo que es una reunión que, que también es fruto de lo que pasó ayer, pero también es una estrategia que creo que la oposición va a utilizar, el Centro Democrático, que es el partido de oposición, para presionar al gobierno en temas que en este caso creo que fue la reforma tributaria para poder empezar a mover, digamos, la agenda en algunos puntos de ese proyecto, por ejemplo. De acuerdo. Ahora, entiendo que en esa reunión se habló también, aparentemente, primero del tema el tema agrario, ¿no? En Colombia en estos momentos se está produciendo una invasiones de tierras, ¿no? Que es verdad, se han producido antes, pero según lo que he podido leer, parece que en estos momentos es bastante más importante el fenómeno que en otras ocasiones. Y claro, Uribe de alguna manera representa a si se puede decir, en parte por lo menos a los grandes propietarios, ¿no? Eso también es un tema que, por lo que he visto en la prensa, es bastante preocupante porque tampoco se ve, parece, mucha reacción de la fuerza pública. La verdad es que es un tema muy, muy preocupante porque precisamente lo que está pasando en Colombia tiene que ver también con la expectativa de esta promesa de reforma agraria, por un lado, y por otra promesa que se llama la paz total, ¿no? La negociación con diferentes grupos al margen de la ley. Entonces hay como una sensación de impunidad en el sector rural, en donde no hay invasiones de tierras como diciendo, bueno, a nosotros nos prometieron una reforma agraria, nosotros vamos a empezar a proceder, ¿no? Lo que el Centro Democrático representa, si bien creo que el sector productivo agrario se ve bien representado en algunos sectores del Centro Democrático, lo que representa es la autoridad, ¿no? Esa figura de autoridad, porque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez defendió mucho la presencia de la fuerza pública. Entonces yo creo que ahí hay un contrapunteo interesante. El presidente Petro anunció esa reunión y luego el expresidente Álvaro Uribe mencionó que era importante que Gustavo Petro se ha comprometido a no expropiar, sino a comprar tierras, pero de nuevo ese es un tema que en donde hay demasiada ambigüedad y como usted bien dice, la fuerza pública no parece estar reaccionando rápidamente. Yo creo que en parte por, esta, por este encontrón de promesas que se están haciendo. Claro, y ahí lo problemático es que algunos propietarios han comenzado aparentemente a organizarse. Entiendo, por supuesto, ya hay quienes han hecho alguna relación con los comienzos de las fuerzas paramilitares. Ellos dicen que no, pero en fin,
efectivamente, ante la falta de reacción de la fuerza pública, evidentemente los propietarios pueden verse tentados efectivamente de organizarse para defenderse, ¿no? Pues yo creo que es temprano para hacer ese tipo de afirmaciones. Yo creo que es evidente que cuando a usted le invaden su propiedad y hay unas personas que están ahí en esa propiedad, que pueden ser inclusive enfrentamientos, ¿no? Entre comunidades minoritarias, comunidades afrocolombianas contra comunidades indígenas, va a haber una confrontación que puede terminar en hechos violentos. Decir ya que estamos a puertas de formar grupos paramilitares, pues yo diría que no. Yo creo que lo que está demandando el sector agrario por estos días es la presencia de la fuerza pública y una posición mucho más clara desde el gobierno central para saber qué hacer, ¿cierto? Pero, digamos, la respuesta del gobierno no puede ser siéntense a negociar, porque pues resulta que cuando usted tiene una propiedad, pues eso no es negociable, eso es su propiedad. Entonces, ahí hay una discusión que es muy profunda, diría yo, pero que por ahora yo no diría, pues tenemos todo tipo de grupos armados, pero no diría que en este momento las personas que tienen territorio, pues que tienen tierra, están a puertas de armarse para defender. Claro, efectivamente. Claro, bueno, algunos han soltado digamos, ese recuerdo en todo caso. Pero el tema es que también a nivel urbano parece que están habiendo también ocupaciones a nivel urbano. Y ahí se ha dicho eventualmente que podrían estar detrás efectivamente los grupos irregulares, que estarían de alguna manera incentivando esas ocupaciones en algunos casos, ¿no? Pues mire, de hecho el origen de los grupos paramilitares tienen que ver en el narcotráfico, ¿sí? Y ahí es donde está la ironía y la paradoja del caso colombiano, diría yo. Usted arma una fuerza, ¿no?, al margen de la ley e ilegal para defender algo que no puede defender por las fuerzas legales, ¿cierto? Entonces yo creo que efectivamente cuando tenemos un territorio que está repleto de cultivos de coca, en donde hay control territorial diferenciado en diferentes espacios, regiones de Colombia, y las ciudades también son sujetos de control de ese tipo de mafias, pues esta es la circunstancia a la que nos vemos, ¿no?, abocados, no solamente el gobierno de Gustavo Petro, sino todos los demás gobiernos que lo presidieron. De acuerdo. Ahora, respecto especialmente a los grupos ilegales, hay este concepto de la paz total. Ya se han iniciado conversaciones preliminares contra ¿cómo se llama? Algunas primeras conversaciones con las FARC, con otras disidentes. Con el ELN. Así es, también con el ELN, efectivamente. Ahora, ahí está el tema del cese el fuego, ¿no? Normalmente el gobierno colombiano en las anteriores, cuando negociaba con las FARC, no decía cese el fuego bilateral, ¿no? Eso recién al final, cuando ya la negociación estaba en lo último, bueno, pero al inicio de ninguna manera. Pero acá la postura del presidente Petro aparentemente es desde el inicio de decir un cese el fuego multilateral. Y hay varias voces que he leído varios artículos donde dicen que eso es preocupante porque las fuerzas del orden no pueden renunciar a defender a los ciudadanos, ¿no? Y además las experiencias del pasado, ¿no?, donde han habido este tema de cese el fuego, que al final han servido más bien para los grupos ilegales. Hay un tema bien complejo ahí, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se recogen los aprendizajes de procesos de paz fallidos en el pasado reciente y en los últimos 40 años colombianos, el hecho de que el gobierno proponga un cese al fuego bilateral o multilateral está completamente mandado a recoger. De hecho, digamos, la premisa del proceso de paz con la guerrilla de las FARC era: nada está negociado hasta que todo esté negociado, ¿no? No va a haber paz hasta que realmente podamos afirmar que se va a acabar con la violencia. Entonces, que el gobierno renuncie a utilizar la fuerza ofensiva del Estado para comenzar una negociación no solamente con el ELN, sino con disidencia de las FARC y con otros grupos que podrían calificarse como
paramilitares o narcotraficantes o de cualquier tipo, pues significa que básicamente los civiles quedamos, ¿no?, desprotegidos, porque cómo identificar esas fuerzas. Entonces, las advertencias han sido muchísimas, como dice usted, el ex negociador principal Humberto de la Calle, el ex viceministro de Defensa Sergio Jaramillo, que fue también principal negociador, han hecho bastantes advertencias al gobierno Petro, de Gustavo Petro, diciéndole que eso no es una buena idea, que no es una buena práctica y por supuesto genera mayor polarización e incertidumbre en la población civil. Claro, estaba leyendo, no sé si en Semana o en El Tiempo, no recuerdo bien, donde decían que ya se estaba notando una disminución de las acciones de las fuerzas del orden contra los grupos ilegales, lo cual, ¿no? Claro, eso también añade a la preocupación. Pues además, no, y si dejemos de lado las relaciones internacionales, ¿no?, en donde el garante de esto es Nicolás Maduro, pues que ya sabemos que ha tenido, ¿no?, dilemas importantes y que el mismo gobierno colombiano ha sido denunciante de, pues de las ocurrencias durante su régimen, y muchos de esos funcionarios estamos, digamos, en un mundo en donde realmente no sabemos cómo se van a llevar a cabo esas negociaciones y cuáles son las verdaderas garantías que estas negociaciones le dan a la población civil para estar tranquilos en el territorio. Yo creo que esa incertidumbre es especialmente difícil cuando no hay un plan a seguir. Lo que habíamos aprendido en el pasado era que teníamos un plan, que teníamos un cronograma, que la negociación se hacía por fuera del territorio para no comprometer a la población civil ni al territorio ni su seguridad. Y ahora se dice que hay unos diálogos regionales vinculantes, el presidente ¿no?, se levanta y hace unos tweets diciendo estamos haciendo unas negociaciones al interior de la Colombia profunda, pero nadie sabe dónde es, qué es. Yo creo que eso pues efectivamente genera mucha incertidumbre. Para muchos genera algo de tranquilidad y dicen, bueno, vamos a llegar a la paz total, pero yo creo que eso es una promesa que no se puede cumplir. De acuerdo. Y hablando posiblemente de a veces que la gente que se va de boca o de tweets, veo que en el sector de la salud, ¿no?, también hay la ministra de la Salud, aparentemente, la señora Corcho, parece que está generando un pánico en el sistema, ¿no? Quiere, bueno, es un poco la postura también del propio presidente Petro, que quiere eliminar el actual sistema es algo parecido que hay en el Perú, la CPS, ¿no? Esos sistemas de seguro de salud a través de EPS, ¿no?, sistemas privados, y que quiere, digamos, anularlo. Entonces a muchos que dicen, oye, ¿y qué va a pasar? Incluso parece que el presupuesto de salud para el próximo año va a disminuido un poco porque tiene que ver con esa relación con la CPS. Veo, por los artículos que leo, que hay mucha preocupación y finalmente, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? Pues es interesante lo que está pasando, ¿no? En Colombia se leía digamos, la elección de Gustavo Petro como una elección por fin votó el sí a la paz y ganó, ¿cierto? Un poco esa era la tradición de la lectura de esta elección. Sin embargo, lo que vemos a partir de este primer mes es que el gobierno de Gustavo Petro ha lanzado, ¿no?, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, la reforma tributaria, y que no necesariamente tiene un soporte técnico muy claro. En salud, específicamente, tenemos un sistema de aseguramiento que tiene a más del 95% de la población. Es un sistema muy bien evaluado. La plata de bolsillo que los colombianos tenemos que invertir fuera del sistema de salud, digamos, de la inversión en el sistema de salud, es muy bajito, y el régimen contributivo efectivamente genera un subsidio al régimen subsidiado, y pues el gobierno tiene un gasto importante en salud. La idea de la ministra con la que ella llega es, no, el sistema está en crisis y pues hay que generar una crisis para generar un cambio, y acto seguido propone bajar la unidad por capitación, que es la unidad que reciben estos intermediarios, estas aseguradoras por persona,
Y eso pues en un país donde hay una inflación de más del 12%, donde el dólar estamos devaluados, el peso está súper devaluado, llegamos a un punto histórico de la tasa representativa, de la tasa del dólar contra el peso, pues decir que no se necesita más presupuesto, que el presupuesto que estaba programado por el gobierno Duque es demasiado y que hay que bajarlo, pues es algo que sí, pues que nadie entiende, a menos de que queremos generar una crisis a propósito en el sistema. Y esa es la discusión que ha venido dándose en Colombia, que creo que es entre técnicos, ¿no? Una tecnocracia que sabe mucho de este sistema, que ha venido construyendo este sistema desde la Constitución del 91, y otra, digamos, élite política que llega al poder, que es muy activista, pero que pues no conoce, digamos, a profundidad la dificultad que sería o que representaría cambiar un sistema como estos. Claro, o sea, la idea sería generar una crisis, una quiebre del sistema para después, efectivamente, es un poco tierra arrasada para empezar de nuevo, básicamente, sería eso. Pues sí, y entonces, pues cuando pensamos en esto, no estamos pensando sofisticadamente en un sistema que puede tener intermediarios que funcionen o aseguradores que funcionen y aseguradores que no, que en regiones de ciertas regiones apartadas es muy difícil que haya competencia, ¿cierto? Que haya un mercado de salud que sea eficiente y entonces ahí el Estado tiene una labor muchísimo más importante, pero que se requiere, digamos, tener más controles, etcétera. Lo que creo es que esto denota mucha improvisación. Empezamos con una reforma tributaria que decía que iba a recaudar 50 billones de pesos y estamos en este momento alrededor de 20 billones. Pero no es claro para nadie para qué se van a utilizar esos recursos. Entonces, de nuevo, hay mucha incertidumbre que creo que además de tener que ver con, pues obviamente la falta de información que tenemos, tiene que ver con esta nueva era de la política colombiana que representa Gustavo Petro, ¿no? Que es una élite política que no tenía esa conexión con el poder ni con la tecnocracia que tuvieron los demás presidentes que le precedieron. De acuerdo. Bueno, hay otros temas, pero ya para cerrar, como una curiosidad, ¿qué pasa con el vicepresidente, la vicepresidenta? No se la ve mucho, algunos decían que la han arrimado, le han dado unos encargos que no tienen mucha importancia. ¿Qué es de ella? La verdad es que es interesante esa afirmación. Yo creo que los vicepresidentes en Colombia no tienen una función determinada por la Constitución, es más una función de encargo que les da el presidente. Creo que la vicepresidenta es muy importante para Colombia, representó un cambio identitario, ¿no? Y una esperanza para una gran parte de la población, me refiero a las mujeres, a los jóvenes, a los afrocolombianos, que necesariamente ven en Francia algo de sí mismos. Ella está encargada de unas labores que son muy específicas y que, por supuesto, al ver todo el gabinete, antes en la elección, obviamente estábamos viendo al presidente y a la vicepresidenta candidatos y pues ella era mucho más visible. Ahora lo que estamos viendo es a la ministra de Minas, a la ministra de Salud, al presidente del Senado. Entonces, claro que su visibilidad ha disminuido, pero yo no creo que por ello su labor sea menos importante. Creo que simplemente le toca esperar un turno para que esa labor que está haciendo tenga el spotlight, tenga la cámara lista para ver cuál ha sido su labor. De acuerdo. Muy bien. Pues nada, estaremos al tanto, 50 días ya. De repente cuando cumpla 100 días volveremos a conversar y evaluar un poco más elementos para juzgar o evaluar en todo caso la gestión del presidente Petro. Gracias por estas explicaciones. Muchísimas gracias, Francisco, y un feliz resto de día. Ok, gracias, igual.